Él cree que existe, dice, una inteligencia consciente, hecha de energía, y que esa mente es la que observa las galaxias y los universos. La gente dice que, cuando habla con él, ¿no?, le dice que eso no tiene ningún fundamento científico, pero él, ante esto, hace la pregunta: ¿qué pasa después de una explosión? ¿Hay orden o desorden? Obviamente que después del Big Bang, ¿qué hubo? Un desorden, ¿no? Entonces él considera que tiene que haber alguna energía, una inteligencia, que tiene que haber dado forma a todo esto. Esa inteligencia, esa energía, es lo que se llama el cuanto o campo unificado. Para intuir cómo funciona este campo, imagina que retirásemos todas las personas y cuerpos de la Tierra, todos los animales, las plantas, los objetos físicos, los continentes, los océanos, todo, la Tierra misma, elimináramos los planetas, la Luna, las estrellas, el sistema solar, todo, y que desaparecieran todos los sistemas solares de nuestra galaxia y todas las galaxias del universo. No habría aire, ni siquiera luz visible a los ojos. Habría una negrura absoluta, un vacío, el punto cero. Es importante que recuerdes esto porque cuando seas una conciencia que se despliega en el momento presente del campo unificado, estarás en una negrura infinita exenta de cualquier entidad física. Ahora imagina que además de no ver nada, careces de la capacidad de oír, de sentir, de oler, de saborear, porque accedo a esta región sin llevar conmigo el cuerpo físico. O sea que no tengo los sentidos. En el cuanto únicamente puedes existir siendo conciencia. Puedes existir, o puedes experimentar, mejor dicho, este ámbito con la conciencia, pero no con los sentidos. Y como la conciencia es presencia, y la presencia implica prestar atención y advertir que dejas atrás el mundo de los sentidos y prestas atención a la energía del campo cuántico, tu conciencia conecta con niveles más elevados de frecuencia e información. Por extraño que parezca, el campo cuántico no está vacío. El campo cuántico es una región infinita, rebosante de frecuencia y energía. Y toda frecuencia transporta información. Entonces tenemos que considerar el campo cuántico como una región de energía infinita que vibra en un plano distinto al mundo físico de la materia y los sentidos. Invisibles ondas de energía que podemos emplear para crear y que podríamos crear exactamente con toda esa energía que flota en un mar de potencial ilimitado. Eso depende porque existen todas las posibilidades en ese campo. Cuando estamos en el campo cuántico, existimos tan solo como presencia o conciencia. Somos la conciencia que observa o presta atención a una región de infinitas posibilidades contenidas en una conciencia todavía mayor que vibran a un nivel de energía superior. En ese espacio vasto e infinito de conciencia no hay cuerpos, no hay personas, no hay materia, no hay lugar, no hay tiempo. Hay un sinnúmero de posibilidades que existen en forma de energía. Así que en el instante en que pienso en circunstancias conocidas de mi vida, cada vez que pienso en un tema de mi vida, ¿no?, retorno a el espacio y el tiempo. O sea, a esta dimensión tridimensional, ¿no? Pero si yo soy capaz de permanecer en la negrura de lo desconocido, puedo traer imprevistos a tu vida, ¿no? Esto yo lo estoy leyendo y me recuerda justamente el famoso no sé. A nosotros el vivir en el no sé, o sea, en la incertidumbre, nos da mucho temor. Porque tenemos esta idea de control, de que tenemos que tener todo bajo nuestro control, y queremos saberlo todo. Y justamente
mientras yo me mantenga ahí, estoy otra vez en contacto con este espacio-tiempo lineal, ¿no?, en el que estamos todos, y por eso no puedo conectar con este campo de las infinitas posibilidades. Para conectar con ese campo yo tengo que estar dispuesto a lo desconocido. ¿Cómo descubrieron los científicos el campo cuántico? Esto sucedió cuando ellos empezaron a estudiar el mundo subatómico, ¿no? Se dieron cuenta de que los átomos, las piezas que conforman el universo, están formadas por un núcleo rodeado de un gran campo electromagnético que contiene uno o más electrones. Este campo es tan grande en comparación con los minúsculos electrones que parece estar vacío en un 99,9999%. Todo ese espacio no está vacío en realidad, sino que está ocupado por un enorme despliegue de frecuencias energéticas que conforman un campo de información invisible y que a la vez está interconectada. Pese a su apariencia sólida, el universo, tal como nosotros lo conocemos, es en realidad energía e información en un 99,99999. De hecho, la mayor parte del universo está constituido justamente por este espacio vacío. La materia es un componente infinitesimal en comparación con la inmensidad de la nada física. ¿Bien? Los investigadores después descubrieron que los electrones, o sea, esas partículas que se mueven en el vasto campo que rodea el núcleo, se comportan de un modo del todo impredecible. No parecen obedecer a las mismas leyes que rigen la materia en nuestro universo. Ahora están aquí y al instante aparecen allí. ¿Bien? Y es imposible predecir dónde y cuándo van a aparecer. Y sucede así porque descubrieron que los electrones existen de manera simultánea en un escenario infinito de posibilidades o probabilidades. Solo cuando el observador presta atención y busca una presencia material, ese campo de energía invisible se plasma en una partícula que conocemos como electrón. Se trata de lo que ha dado en denominarse el colapso de la función de onda o evento cuántico. Sin embargo, tan pronto como el observador desvía la atención, o sea, deja de observar el electrón y retira el pensamiento de la materia subatómica, este muda en energía otra vez. Dicho de otro modo, la partícula de materia física, el electrón, no existe a menos que lo observemos, o sea que le prestemos atención. Y en el instante en que dejamos de mirarlo, muda en energía otra vez, o sea, en una frecuencia energética que los científicos denominan onda, y se transforma en posibilidad. En este sentido, mente y materia están íntimamente ligadas en el cuanto. ¿No? Igual que nosotros como conciencias subjetivas materializamos el electrón cuando lo observamos, existe una conciencia universal, objetiva, que nos observa a nosotros y nuestra realidad tridimensional para darle orden y forma. En lo que a ti concierne, todo ello implica lo siguiente. Si contemplas tu vida día a día desde el mismo nivel mental, previendo el futuro a partir del pasado, estás plasmando infinitos campos de energía en patrones de información, siempre los mismos, que conoces como eso que vos llamás tu vida. Si me despierto y pienso, siento dolor, ese dolor que siempre te acompaña pronto se manifestará porque así lo esperabas. ¿No? Automáticamente, ¡pum!, aparece. Es como decir, para hacer un ejemplo, ¿no?, con otros términos. Estoy acostado a la noche, me voy a dormir, me levanto y ¡pum!, cuando me despierto otra vez aparece toda mi historia en mi mente, ¿no? Imagina lo que pasaría si fueras capaz de dejar de prestar atención al mundo físico y al entorno. Fíjense que nuestra atención está puesta en el mundo físico y en el entorno.
Bien, cuando desviamos la atención de nuestro cuerpo, nos convertimos en un ser sin materia y ya no estamos en contacto con los sentidos. Bien. Cuando desvías la atención de las personas que conoces, te conviertes en nadie. Así que dejas de poseer una identidad, ¿no? En tanto que el rol que desempeñes acá, soy madre, hija, hermana, ¿bien? Ya no tienes profesión, no tienes religión, no tienes tendencia política, ni raza, ni orientación sexual, ni edad. Cuando retiro la atención de los objetos y los lugares que pertenecen al plano físico, devienes nada, en ninguna parte. Y si retiro mi atención del tiempo lineal, salgo del tiempo. Estoy en el presente. Y ahí es donde existen todas las posibilidades del campo cuántico. Como ya no te identificas ni estás conectado con el mundo físico, ya yo no intento influir en la materia a través de la materia, así que trasciendo el mundo físico y mi propia identificación como cuerpo ubicado en el espacio y en el tiempo. Me encuentro en la oscura inmensidad del campo unificado, donde nada material tiene cabida. Ese es el efecto más inmediato de meditar con asiduidad para acceder al momento presente, que fue lo que vimos en el otro encuentro, ¿no? En cuanto esto sucede, despliegas tu atención y tu energía en un campo desconocido que se extiende más allá de la materia. Ese campo alberga todas las posibilidades, porque solo tiene frecuencias invisibles que transportan información o conciencia. ¿Bien? Entonces, así como los científicos cuánticos descubrieron que el electrón mudaba en energía y posibilidad en el instante en que se desviaba la atención de él, si yo desvío mi atención de mi vida, esto que yo llamo mi vida, y supero los recuerdos, mi existencia mudará en posibilidad. Es decir, si me concentro en lo que ya conozco, voy a obtener siempre más de lo mismo. En cambio, si yo me fijo en lo desconocido, creo posibilidad. Cuanto más me detenga en el campo de infinitas posibilidades, en tanto que conciencia, consciente de estar presente en esa oscuridad sin fin, sin prestar atención a mi cuerpo, a los objetos, a las personas, a los lugares, al tiempo, más energía invertiré en lo imprevisible y más posibilidades tendré de crear nuevas experiencias en mi vida. Esto es una ley. Así, tal cual lo estamos diciendo. Cuando yo cruzo el umbral del campo cuántico, no puedo llevar mi cuerpo conmigo. Tengo que entrar como un ser inmaterial, pura presencia o conciencia, una idea o posibilidad que deja atrás el plano físico y vive tan solo el momento presente. Este proceso requiere que yo supere la adicción química, ¿no?, a las emociones que suelen guiar mis pensamientos y que transforme mis sentimientos. Solo así yo podré dejar de prestar atención al mundo tridimensional de la materia, la partícula, para colocarla en la energía, ¿no?, o posibilidad, la onda. Teniendo en cuenta todo esto, no te sorprenderá saber que ese tipo de experiencias generan cambios altamente significativos en el cerebro. En primer lugar, puesto que me voy a percibir a mí mismo más allá del cuerpo físico y en consecuencia no puedo prever un peligro exterior, el cerebro pensante, o sea, la neocorteza, que es la sede de la mente consciente, ralentiza su actividad y trabaja de una forma más holística. Nos concentramos en exceso y desplazamos la atención de una persona a una cosa, a un lugar, a un momento determinado,
activando así las diversas redes neurológicas, ¿sí? Y por eso estamos siempre en lo conocido. Una vez que nosotros podemos acceder a este momento presente y cobramos conciencia de la existencia de este campo de información infinito, en el que nada físico existe, es un vacío eterno, una vez que dejamos de analizar o de pensar en algo, en alguien, en algún lugar, en cierto tiempo, cesamos también de activar los distintos compartimentos estos de las redes neuronales. Y según nuestra conciencia se desplaza de un aspecto concreto, llámese persona, lugar, objeto, del entorno y amplía el foco de atención, prestando atención a la nada, al espacio, la energía y la información según cobra conciencia de la inmensidad del vacío infinito, el cerebro empieza a cambiar. Los distintos compartimentos que antes estaban subdivididos empiezan a unirse y a entrar en un estado mental integrado y coherente. Se sincronizan, se organizan y se integran. Y en el cerebro, sincronización implica conexión. Una vez que el cerebro adquiere coherencia, yo me torno coherente. Cuando se ordena, yo me ordeno. Cuando funciona bien, yo funciono bien. Es decir, que cuando trabaja de manera más holística, yo me siento más integrado. Cuando empiezo a conectarme con el campo unificado desde la conciencia, mi biología se torna más integrada y unificada, porque el campo cuántico es energía unificadora. Bien. Cuando las ondas cerebrales son coherentes, están en fase con las demás. Tanto los picos, los puntos más altos, como las depresiones, los puntos más bajos, concuerdan. Como las ondas cerebrales coherentes son más ordenadas, también son más poderosas. Podríamos decir que hablan en el mismo lenguaje, siguen el mismo ritmo, bailan al mismo compás, comparten la misma frecuencia. Están en la misma onda. ¿Vieron cuando nosotros decimos estamos en la onda? Bueno, bien. Cuando las ondas cerebrales son incoherentes, por otro lado, los mensajes o señales electroquímicos que envían a distintas zonas del cerebro y del cuerpo se vuelven confusos y erráticos. Entonces perdemos el equilibrio. Otro cambio que experimenta nuestro cerebro cuando entramos en el cuanto se refiere a la frecuencia de ondas cerebrales que pasan de beta a alfa y zeta, coherentes. Este cambio es importante porque cuando las ondas cerebrales vibran en una frecuencia más lenta, la conciencia se desplaza de la neocorteza, que es la sede del pensamiento racional, al cerebro medio, que sería el sistema límbico, y conecta con el sistema nervioso autónomo, que es el sistema operativo inconsciente del cuerpo. Este último es la parte del sistema nervioso que se encarga de la digestión, la secreción de hormonas, la regulación de la temperatura corporal, el control del azúcar, el latido del corazón. Bien. El sistema nervioso autónomo se encarga de mantenernos con vida. Y la tarea principal consiste en mantener el orden y la homeostasis, lo que equilibra el cerebro y en definitiva el cuerpo. Cuanto más nos demoremos en el momento presente como conciencia sin cuerpo, sin identidad y sin materia, fuera del espacio de tiempo, más integrado y coherente se torna nuestro cerebro. Es entonces cuando el sistema nervioso autónomo interviene
y empieza a sanar el organismo, porque nuestra conciencia se funde con su conciencia. Es decir, cuando yo habito en este famoso aquí y ahora, en este momento presente, abandono lo que es cotidiano. O sea, me vuelvo conciencia pura, pura presencia. Y transformo las ondas cerebrales de beta a alfa, e incluso a zeta. Entonces, este sistema nervioso autónomo, que posee mucha más capacidad para devolver la salud a tu cuerpo que la mente consciente, interviene y disfruta por fin de las condiciones para hacer limpieza. Este proceso crea coherencia cerebral. Bien, muchas ondas cerebrales alfa sincronizadas en coherencia hacen que cuando yo me encuentro en este estado, dejo de ahondar en lo conocido, o sea, mi vida, mi historia tal como la conozco, para invertir mi energía en lo desconocido. Y ahí le estoy permitiendo la entrada a las posibilidades insólitas y desconocidas a mi vida. Igual que el electrón material se expande hasta tornarse energía inmaterial en el campo cuántico, tan pronto como los científicos dejan de observarlo, si tú dejas de observar tu rutina, tu dolor, tus problemas, todo eso se transforma en energía, en un potencial infinito de posibilidades. Eso solo sucede si estoy verdaderamente presente, más allá del espacio y del tiempo. Bien, ahí voy a experimentar verdaderos cambios. Una vez que yo he accedido a la zona cero, se llama la zona cero también, que él le llama el presente generoso, donde existen todas las posibilidades del campo cuántico, ¿no? Dice, ¿cómo plasmar una o más de esas realidades en potencia en el mundo tridimensional de la materia? Bueno, se requieren de dos elementos: una intención definida y una emoción elevada. La intención definida es exactamente eso. Tengo que tener muy claro lo que quiero, ser lo más específico posible y describirlo al detalle, que eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Bien. Supongamos que te gustaría irte de vacaciones. Tengo que saber a dónde quiero ir, cómo me propongo llegar ahí, con quién me gustaría ir, dónde me quiero alojar, qué quiero hacer, qué quiero ver, qué quiero comer, beber, qué tipo de ropa voy a llevar, qué voy a comprar. Bien. Una vez que tengo toda esa idea, con lujos de detalle, esos pensamientos van a conformar mi intención. Son como la energía eléctrica que yo estoy enviando al campo unificado. Luego tengo que combinar esa intención con una emoción elevada, ya sea amor, gratitud, alegría, asombro. Tengo que sintonizar con el sentimiento que espero experimentar cuando se desee se materialice mi deseo. Y sentir la emoción antes de vivir la experiencia. La emoción superior, que acarrea una energía más poderosa, es la carga magnética que yo envío al campo. Y como acabo de decir recién, cuando yo combino la carga eléctrica, que sería mi intención, con la carga magnética, que es la emoción superior, creo una impronta electromagnética equivalente al estado de mi ser. Podemos describir esas emociones elevadas como emociones sentidas. Por lo general, cuando nos embargan emociones, tenemos la sensación de que se nos agranda el corazón. Sucede así porque la energía se desplaza a esa zona y a resultas de ese movimiento notamos físicamente esos sentimientos que llevan implícita la intención
de confiar, de conectar, de sentirme seguro, de agradecer. A diferencia de las emociones que sentimos comúnmente, que son estresadas, ¿no? Que eso reduce en el campo. Bien. Cuando abrimos el corazón se crea una energía que aporta orden y coherencia. Lo mismo sucede en el cerebro. A través de este gesto nos conectamos con el campo unificado. Y cuando sumamos una intención, o sea, la carga eléctrica, a esa energía, la carga magnética, creamos un nuevo campo electromagnético. Y como la energía es frecuencia y toda frecuencia acarrea información, esa energía elevada va a transportar mi pensamiento e intención. Recordemos que las posibilidades del campo cuántico existen únicamente como frecuencias electromagnéticas, o sea, frecuencias que transportan información. Y todavía no las puedo percibir con los sentidos como si fueran materia. Es lógico, pues, que esa nueva señal que emito atraiga frecuencias electromagnéticas al campo vibratoriamente equivalentes. Dicho de otro modo, cuando mi energía vibra en armonía con la posibilidad existente en el campo unificado, yo empiezo a atraer esa nueva experiencia. Entonces esa experiencia va a dar conmigo, entonces yo me convierto en el vórtice de mi porvenir. No tengo que hacer esfuerzos por atraer lo que pretendo materializar y no hace falta que vaya a ninguna parte para conseguirlo. Debo convertirme en pura conciencia, un no cuerpo, sin identidad, sin materia, en ninguna parte, fuera del tiempo, y transformar mi energía, o sea, la señal electromagnética que emito. Entonces voy a traer la experiencia hacia mí. Sintonizaré con la energía de un flamante futuro y cuando lo haga el observador, el campo unificado, que te observa observando, un nuevo destino apoyará tu creación. Antes de seguir avanzando, me gustaría retroceder para insistir en la importancia de las emociones elevadas para el buen resultado de la ecuación. Al fin y al cabo, cuando decides atraer un futuro del campo cuántico, si lo haces desde una identidad de víctima o persona que sufre, se siente incompleta o es infeliz, ¿no? Así de estas emociones bajas que vibramos acá, ¿no? Como que me pongo en tipo mendigo o suplicante, ¿no? La energía no va a ser congruente con lo que yo pretendo crear. Entonces yo no puedo reclamar mi nuevo destino. ¿Bien? Si yo defino al máximo mi intención, mi mente estará en el futuro, imaginando lo que desea. En cambio, si me sumerjo en las emociones que me limitan, mi cuerpo va a se creerá, aún inmerso en las mismas experiencias limitadoras del pasado. La emoción es energía en movimiento y las emociones elevadas vibran en una frecuencia más alta que las emociones de acá, estas comunes de supervivencia. Entonces yo tengo que aprender a elevar este nivel de energía. Me tengo que deshacer de la falta de autoestima, el miedo, la ira, la vergüenza, la culpa, el dolor. Y cuanto más elevada sea la emoción que experimento, más pura va a ser la energía que emito y más influencia voy a poder ejercer en el mundo. Bien, y menos tiempo va a tardar mi deseo en manifestarse. Por eso a veces es tan importante, ¿no es cierto?, poder trabajar un poquito con nosotros a nivel de nuestra psicología, ¿no? Acá nuestra psique, nuestras emociones, y poder armonizarnos, ¿no?, en ese aspecto, para poder acceder a todo esto, porque imagínense, no es tan fácil decir, ay, no siento más nada, no tengo ninguna emoción, y todavía estamos muy cargados de eso, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es hacerme a un lado. Fíjense que, bueno, los que estudian el curso de milagros,
Hay una lección que dice, me daré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. O sea, acá el estorbo es nuestra historia, ¿no? Mi persona, mis problemas, mi victimismo, es lo que no me permite hacerme a un lado.